Sí. Cuando llegábamos con las demás compañeras, sobre todo doña Luz, agarraba y nos decía, vengan compañeras, antes de que entren en reunión, vamos a avanzar. Porque algo que me dijo uno de los médicos, y fue contundente, que llegas a enfermar, en lo que tú creas, no importa tu religión, comienza a Dios. Porque sabemos que la vas a quitar. Así que doña Luz nos tomaba de las manos y siempre me hablaba del universo, hablaba de la vida. La señora solamente estudió la primaria, pero tenía miedo. Y a pesar de eso, se reía. Y agarraba su escoba, la abría, y todos los días se miraba feliz. Un día, ella me dijo, ven, no seas como las demás. Ven, ándale a los enfermos. Dicen que a veces en estado de cognición pueden escuchar. Y todos los días les traigo libros. No se leen muy bien, pero de una manera. Y eso hace que poco a poco se vayan sintiendo más tranquilos. Y al principio no le quería, decía, no, esa gente me pegó por mi miedo y todavía me voy a tener que poner ahí a hablar con él. No, casi que por sí tengo que estar alegando con las enfermeras de que no nos ayudan con lo del RPBI. Eso lo recibo con que siempre nos tira por donde sea. Y a veces hasta nos echamos a recoger la sangre. Tengo que hacer lo que está con ellos. Además, yo tengo que ver por mi vida primero. No sabes cuánto te va a quitar. Cuando la compré de la mano. ¿Qué grupo tienes? Se lo juro que no puede salvar. Entonces la señora, sin que yo me diera una sola palabra, empezó a decir, empezó a decir cómo le preguntaba a sus hijos, sus nietos, sus hermanos, que ella estaba arrepentida de no haber creído en el Cristo. La señora no tenía solo 2 días. Falleció. Entrar al pabellón era lo mismo, pero un día en específico nunca lo voy a olvidar. Cuando entramos las compañeras, me dijeron, "Qué raro la gente". Yo no creo en eso, ni en los presentimientos, ni en la gente que dice que la muerte se puede sentir en el hospital. A muchos nos habían platicado al respecto, cómo a veces, cuando uno se mueren 7 de ellos. Los médicos y las enfermeras lo saben, pero yo pensaba que eran puras. Ese día el pabellón hoy estaba lleno, 47 camas ocupadas. Cuando parecía que todo estaba perdido. Los servidores decidimos quitar me quedaron en un silencio, pero primero, con ese incesante. 29 empezaron a fallar y de repente las enfermeras que estaban ahí se empezaron a desesperar y dijeron, ¿qué vamos a hacer? La médico de guardia nos miró a todos con sus ojos llenos de miedo. Yo
tómame en serio. No era una broma, no era un chiste. Y el miedo que sentía cuando entraba al pabellón era real. La asfixia que me provoca era ahora yo entiendo que no era una broma. Que igual necesitábamos todos los días de vestirnos con todo el traje espacial. Después de ese día nada fue igual. 29 personas se clavaron en mi alma. Las familias esperaban afuera porque me tocó verlas. Estaban devastadas. Las enfermeras ese día, por primera vez, salieron llorando, desconsoladas. La doctora. Pasaron varios días sin que hablara. Solo llegaba su cuarto y rezaba. Decía, no puedo creer, pero no nos queda de otro. Después de eso, empezaron a llegar más y más, y las 47 camas del hospital fueron insuficientes. Llegó el punto de quitar una pared de falso plafón para poder ampliar el pabellón. Ya no eran personas simplemente de 20 y tantos años. Ahora llegaron chicos de 15, de 12. Pero eso estaba prohibido para los hospitales peruanos. Así como me tocó ver actos heroicos, también me tocó ver la otra mirada. Algunos médicos llegaban gritando a los 4 vientos. Pues bueno, ya llegamos, ¿quién se va a morir hoy? No les importaba. Llegaban sin ningún apego a su hogar. Cuando yo era niña escuché una vez a alguien decir que los médicos y las enfermeras hacían un juramento. El juramento hipocrático. Y ese juramento, por lo poco que sé, era decir que harían todo, hasta lo imposible, por tratar de salvar la vida de los demás. Pero así como había médicos comprometidos y que dijeron, sí, yo voy a cuidar a la gente, muchos no les importaba. Solo vieron los estímulos que dio el gobierno. Y las enfermeras, muchas, llegaban con mucha preocupación y trataban de cuidarnos. Pero había otras que simplemente llegaban a la mesa, sobre todo el turno de la vida. Cada vez que llegaba a mi casa después del turno, yo veía a mis hijos, a los más pequeños, y corriendo y me decían, ¡mamá, mamá! Y yo tenía que decirles, ¡no! ¡Quítate! ¡Hazte para allá! ¡No me toques! ¿Saben lo que se siente? ¿Saben lo que es para una madre tener que decirle a sus hijos, no me vayas a tocar? ¡Quítate! A pesar de que después de salir del pabellón nos bañábamos, nos quitábamos todo, nos paseábamos. Me llegaba a mi casa todos los días y le pedía a mi hijo que llevara una bolsa de plástico porque me tenía que desnudar afuera de mi casa, dejar los zapatos, inmediatamente todo eso a la lavadora. Yo con una toalla, pidiéndole a todos, no se me acerquen. Porque no sé si traigo el virus conmigo, porque no quiero perder a mis hijos, así como veo todos los días que mueren personas. Los quería salvar a como dieran sangre. Así como tuve que ver ese tipo de historias que me dejaron real, hubo otras que me llenaron de esperanza. Tomé el comentario de los niños y empecé a leer y a acercarme a las personas. Llegó un libro para uno de los enfermos. Ese libro traía una carta. El enfermo estaba en estado de coma. Y dijeron el coma porque el terror que invadía a los enfermos era tal que no importaba si no estaban graves, que no tuvieran ninguna enfermedad letal. Simplemente el terror los mataba. Vi a un muchacho llamado Otoniel que venía de la tierra. El muchacho solamente tenía 32 años y empezaba a respirar.
con una dificultad horrible. Cuando me traté de acercar a él, el traje no me dejó decirle nada. Los médicos inmediatamente lo rodearon y lo tuvieron que intubar. Una doctora dijo: el muchacho no tiene ni diabetes, ni cáncer, ni ninguna enfermedad que lo pudiera poner en riesgo. Lo que el muchacho tiene es miedo. Duró solamente 3 días. El miedo lo mató. Y así como a él, a varias otras personas vi morir de la misma manera por miedo. Cuando llegó ese libro, recordé a ese muchacho porque le habían mandado una carta que nunca leí, porque el muchacho no sobrevivió. El libro era de Drácula y Bram Stoker. Me llamó la atención y lo abrí. Tenía la carta de una familia preocupada. Corrí hacia el enfermo y empecé a leerle la carta. La carta decía: papá, quiero que sepas que te estamos esperando en casa. Eres un luchador. Tú lograste salir del cáncer. No va a ser diferente, no te vas a rendir. Vas a sobrevivir y te prometo, papá, que cuando llegues te vamos a llevar a la playa. Vamos a hacer una fiesta grande. Abajo venía letra un poquito rara, dibujitos de arcoíris, corazones y muchos besos. La carta que la nieta decía: abuelito, quiero decirte que te quiero mucho y yo sé que vas a salir adelante de esta enfermedad. Lograste pasar el cáncer. Abuelito, acuérdate que Toñito, Oscar y Osvaldo te estamos esperando. Y aparte, te tengo una sorpresa. Mi mamá está embarazada y vas a tener otro nieto. Así es que cuídate. Le leí la carta. Vi cómo sus ojitos se movieron. Parecía que el Señor me estaba escuchando. Yo sentí tan bonito que cada vez que llegaba otra nota, llegaba corriendo ilusionada y emocionada de la alegría. El Señor no sobrevivió. Un día, cuando me tocó descansar, Él murió. Cuando llegué después de mi descanso, bien emocionada porque habían llegado más cartas, y de repente una carroza fúnebre estacionada en la entrada del hospital. Mi alma se cifró porque dije: no creo que sea don Paul. A lo mejor tiene que ser otra persona. Llegué corriendo, me puse mi traje, entré al pabellón. Era don Paul. No aguanto. Después de él, seguí con la vocación de leer, de hablarle a los enfermos. Y había enfermeras que me regañaban: ahí va otra vez a perder el tiempo, póngase a trabajar. Pero si ya me puse a trapear, ya limpié cómodo, deme chance. Mire que yo siento que puede ocurrir un milagro. Doña Luz dice que podemos nosotros a lo mejor hacer un cambio. Uno nunca sabe. Tengo la ilusión. Ay, pues como quiera. Dicen por ahí que de ingenuos está lleno el infierno. Pásele. Llegaron 2 reos. Los 2 venían con esposas y cadenas en los pies, pero no podían respirar tampoco. Los metieron en las camillas y los amarraron de todas maneras con las esposas a la camilla. No se les fueran a escapar. Todavía no podían ni siquiera gritar palabras. No se podían mover. Uno de ellos me dijo: ¿crees que voy a sobrevivir? Dime la verdad. Cuando él me dijo esas palabras, simplemente mi cabeza empezó a revolotear y le dije: espero que sí. Solo échele ganas. No tenga miedo. El hombre me dijo entre dientes: ojalá sobreviva, porque es tiempo de arrepentirme. Maté a 2 niños. Realmente no me quiero morir. Cuando me dijo eso, no sabía qué sentir, la verdad. Tengo hijas. Y que el tipo me haya dicho eso, por un lado la rabia me ganó y dije: sí, qué bueno. Pero por otro lado dije: no, es un humano, igual que todos los demás. Pasaron los días y el tipo se puso peor. Pero me tocó ver algo. Existen negligencias médicas que ocurrieron durante la pandemia y que
lleno de sangre. Así como él, con muchos otros cometieron ese tipo de negligencias, pero no se debe decir. La ventaja es que como estamos en el pabellón COVID, nadie se va a dar cuenta. Pónganle en el parte, murió de COVID. Pero doctor, le rompieron los dientes, murió de COVID. Nadie debe decir nada. ¿Estamos de acuerdo? De repente, el hospital se volvió todavía más una locura. Compañeros de mantenimiento se enfermaron. Entre ellos don Jesús, un hombre que siempre estaba sonriendo y saludando a todos y que además del trabajo de mantenimiento era guardavidas. Salvó la vida de muchas personas. Don Jesús, postrado en la cama, le decía todos los días: chaparrita, voy a salir de esta, porque esto es como respirar en la playa y salvar una vida. Voy a sobrevivir. Don Jesús, échale ganas. Usted salvó la vida de muchas personas que nosotros conocemos. Es un luchador. Puede salir adelante. Empezó a empeorar. Nada de lo que hacían las enfermeras y los médicos podía salvar la vida de quien entraba al pabellón. Eso ya lo teníamos bien sabido todos. Después de don Jesús, doña Luz también se enfermó. Doña Luz siempre nos decía: sonríale, mija, frente en alto, que aunque somos de limpieza, nosotros tenemos la responsabilidad de que estos chanijos, los doctores y las enfermeras, estén bien. Es un trabajo de amor. Ser de intendencia no te tiene que avergonzar. Es un trabajo de amor. Y hoy más que nunca, con la pandemia, se tiene que demostrar. Levante la cabeza. Todos los días, doña Luz estaba feliz y alegre, ya en su camilla, aunque de repente le costaba respirar. Nos decía a todos: échenle ganas. Yo sé que vamos a salir de esta. Ya está por salir la pandemia, ya casi no hay enfermos. Doña Luz murió. Cuando ella falleció, nosotras, el personal de intendencia, teníamos miedo. Sin embargo, ponía más esa lucecita de esperanza que nos sembró ella. Es un trabajo de amor. No solamente es agarrar el trapeador y ponerte a fregar los pisos. No solamente era llegar y barrer. Es un trabajo de amor, porque si no estuviéramos ahí, ni las enfermeras ni los médicos la iban a librar. Días después, empecé a ver que llegaban más y más y más y más enfermos. Tuvo que llegar un hospital alterno que se montó en la unidad deportiva. Los enfermos no paraban. Y las muertes en sus casas, porque no se iban a atender, seguían creciendo. Llegaron aquellos que dijeron que la enfermedad no existía. Yo conocía a muchos. Unos eran los papás de la compañera de mi hija en la secundaria. Primero llegó la esposa. Ella pidió que no la intubara, que ella no quería recibir esa asistencia. No tenía enfermedades degenerativas. La señora podía sobrevivir y la doctora de la Rosa le dijo: doña Esperanza, si usted se intuba, si me da permiso, la vamos a salvar. Doña Esperanza no quiso la intubación y fue la primera vez que me tocó ver morir a una persona simplemente porque no se dejó ayudar. ¿Saben lo que se siente? Estar viendo como poco a poquito empieza a perder el aliento. La desesperación de verla como si fuera un pececito ahogándose. Yo entré y le dije: doña Esperanza, por favor, confíe. Déjese intubar. El objetivo va a sobrevivir. Doña Esperanza dijo que no, a pesar de que sentía que moría. Los familiares que estaban afuera dijeron que no se intubarían. ¿Saben por qué? Porque eran testigos de Jehová. Y dijeron que ellos no querían ninguna asistencia, que Dios por Jehová los iba a salvar. La doctora estaba desesperada y me decía: ya no volvemos. Vamos a salirnos del cuarto. No podemos hacer nada. Pero doctora, ¿puede sobrevivir? No, mija. Si nosotros nos metemos con el enfermo y lo intubamos sin su consentimiento, nos meten a la cárcel. No
No podemos hacer más. Nos quedamos calladas. Escuchamos cómo doña Esperanza se asfixiaba poco a poco. Hasta que murió. Fue doloroso, fue desgarrador, pero no hubo manera de ayudarla. Después de eso, en el turno de la noche entraron los 007, que eran los que tenían licencia para matar. Así les decíamos nosotras, entre nos. Y es que lo vimos en una serie, que estos doctores nunca le tuvieron responsabilidad a ningún enfermo. Había un señor, don Octavio, a 3 días de ser dado de alta, falleció, porque no es dueño de la camisa. Falleció de un golpe en la cabeza. El parte decía, murió por COVID. Como esas situaciones nos tocó vivir tantas otras, que podría seguir yo platicándoles al respecto de lo doloroso que era entrar en ese pabellón todos los días. Un buen día, después de leerle a cada uno de los pacientes y sentir un poquito de esperanza, me empecé a sentir raro. Me faltaba el aliento. Me empecé a cansar demasiado. Algo me pasa, no sé, me siento mareada. Me duele la espalda. El doctor se me acercó y me dijo, venga acá. ¿Usted está enfermo? No, doctor, pero si esta mañana estaba re bien. Ya tiene COVID. Hágase la prueba. No, hombre, ¿cómo cree? Nada más estoy un poquito cansada. Debe ser que no desayuné. Le di vueltas y me hice la prueba. Salió positivo. Inmediatamente, Blanquita, la enfermera, me dijo, échale ganas, tómate el medicamento que te vamos a recetar y si te empiezas a sentir mal, te vienes al pabellón. No, yo no quiero entrar al pabellón. Yo tengo miedo. Cada vez que entra un compañero ya no sale. Yo no quiero. Yo no puedo. La enfermera no me podía abrazar, pero me dijo, cálmate. Acuérdate que el miedo fue lo que más viste que mató gente. Entonces, pero mis hijos, ¿qué va a hacer de ellos si a mí me pasa algo? Me siento cansada. Ese día me fui a mi casa con todo el miedo del mundo, mi corazón en la mano. Quería que nadie se me acercara. Cuando llegué, no me quedó más remedio que sentarme afuera de la casa y esperar a que llegara mi hija con la bolsa como siempre. Mamá, ¿qué traes? Nada. Estoy bien. Solo estoy un poco agotada, eso es todo. Mi hija se dio cuenta de que algo no estaba bien. Mamá, ¿quieres que te lleve al doctor? No, solo trae la bolsa. Me cambio, me voy a meter al cuarto y nadie va a entrar. Nadie me va a tocar. Me van a dejar ahí metida. La niña llegó con la bolsa. Me quité toda la ropa y me acosté. Estuve ahí con mucho miedo hasta que ya no pude respirar. Fue cuando me llevaron de urgencia al hospital. Entré al pabellón. Entré por primera vez, ya no como personal de intendencia, ya no como la del aseo, entré como paciente. Cuando me di cuenta, me pusieron el respirador, un enorme ventilador para que pudiera bajar el aire, porque tus pulmones no podían hacerlo. Con el respirador conectado, y el miedo en mi sangre, en mi alma, en mi cuerpo. Miré a todos lados y por primera vez me di cuenta del terror tan largo que se siente estar enfermo. Le pedí entonces a todos los santos que no creían que me salvaran la vida. Estuve 3 días internada, pero a mí no me llegó el COVID. Me salvó. Me salvaron las ganas de vivir, me salvaron los recuerdos de todas las personas que estuvieron en el pabellón y que de alguna manera me dejaron la enseñanza de que el miedo te paraliza. El miedo es el peor enemigo de un ser humano.
Recordé las palabras de un doctor que me decía: controla tu respiración, tranquila. Te estamos ayudando, te estamos dando los medicamentos, no tengas miedo. Recordé a doña Luz, todas las personas que murieron. De alguna manera, todo eso me llenó de ánimo, de esperanza. Empecé a respirar tranquilamente y de las afortunadas de salir del pabellón. Después de eso me dijeron las enfermeras: ya no regreses, quédate en tu casa. No, quise regresar nuevamente al pabellón, porque hay algo muy importante que me quedó clavado en el corazón. La pandemia sacó lo peor de las personas, porque también lo viví en la casa. Algunos tal vez escucharon en las noticias que algunas enfermeras y médicos que trabajaban en los hospitales nos apedreaban. A mí me apedrearon también. Y los vecinos me amenazaron con que si no me cambiaba de casa, me iban a matar. Ese tipo de cosas las tuvimos que vivir muchos compañeros. Todo eso me motivó para seguir, para regresar al pabellón, para volverles a leer, para volverles a hablar a los enfermos, para decirle a la gente que se vacunen, que se cuiden, que no es un juego, que el virus nos cambió la vida a todos. Mis hijos ya no fueron los mismos, porque ya no socializaban igual que sus compañeros. La depresión nos llegó y hubo muchas personas, entre ellos compañeros del hospital, que se suicidaron, porque la tensión era tan grande que no sabíamos cómo canalizarla. Yo regresé al pabellón más de una vez y ayudé, y limpié, y con dignidad agarré mi trapeador, y con toda la dignidad del mundo ayudé a quien pude ayudar. Si algo nos dejó la pandemia, es que podemos ser mejores seres humanos, ni hombres ni mujeres, seres humanos, que podemos ayudarnos entre todos, que si hay alguien que se siente mal, nosotros podemos apoyarlo, que no somos ni menos ni más, que el personal de intendencia también tiene valor, que los médicos y las enfermeras que lucharon y apoyaron son ellos, pero también cada uno de nosotros podemos apoyar, ya que esta no es la única pandemia que el mundo va a enfrentar. Los seres humanos valemos por el hecho de que podemos aportar algo a los demás. Y si es cierto, a mí me tocó ser inocente, viví cosas muy dolorosas, pero también cosas que me dejaron enseñanza. Y por eso hoy, aquí, les vine a platicar un poquito, un pedacito de todo lo que nos tocó vivir, para que el día de mañana, si nos toca enfrentar otra pandemia, otra situación que nos pueda poner al límite, lo enfrentemos con valor, con amor, pero sobre todo, sin sacar lo peor de nosotros, sacando lo mejor, tratando de apoyarnos y entender y comprender que esta vida es solamente es efímera, pero que podemos hacer la diferencia. Si tienen sueños, objetivos, si quieren vivir plenamente, ustedes mismos son los únicos responsables de que eso suceda y que si existe otra pandemia, la puedan enfrentar de la mejor manera. Muchas gracias. Fuertes aplausos nuevamente para nuestra Cruz Blanca Mares de la ciudad de Chiapas y Guatanejo se trasladó para poder venirnos a compartir, a revelar este hermoso tema. Estuvo hermoso porque nos hace todavía aún más sensibles. A veces, pasado la pandemia, habíamos hecho ya tan en la monotonía, se nos había hecho tan rutinario escuchar al principio. Yo lo escuché con mucha atención y de verdad es volver a vivir ese viacrucis, esa pesadilla que muchos seres humanos tuvimos que pasar. Algunos más fuertes, algunos tuvieron que perder seres queridos y entre ellos quizá tú seas uno de ellos. Hoy
venir a sensibilizarnos en la parte humana. Eso es lo que queremos, que ustedes sean sensibles ante el dolor humano, ante las situaciones que están aconteciendo, que están pasando, y que si no es pandemia, es inseguridad, o son muchos temas que desafortunadamente nos están arrebatando hoy en día a ustedes como jóvenes, derivados de ese estado de soledad. Yo les pido, por favor, a ustedes nuevamente mil gracias, a nuestra querida actriz, ese aplauso, por favor, infinito y condicional. Nuevamente, quiero agradecer a nuestra regidora de Cultura, Dalia Reséndiz, que fue el portavoz, el enlace que a través de la licenciada Mayra Millán, quienes conectaron con la licenciada, con la actriz Mares, para que pudiéramos tener este hermoso tema. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Sí, voy a ceder el micrófono a nuestra actriz Carla Blanca Mares, perdón. Y pues bueno, infinitas gracias. Ojalá que no sea la última vez que podamos tener aquí a usted y a sus compañeros, porque hubo alguna situación de logística, pero ojalá pudieran venir todos y con mucho gusto le entramos para que cualquier tema que pudieran venir a tratar, que sea formación para nuestros jóvenes, sería excelente. Pongamos atención, por favor, jóvenes. Chicos, me gustaría compartirles lo siguiente. Este monólogo surgió justamente porque me tocó trabajar dentro del pabellón COVID. Parte de todo lo que les platiqué es real, me tocó vivirlo. Digo, no soy la mamá de 5 hijos, pero fui compañera de la mamá de 5 hijos. Doña Luz sí existió, don Toño, don Jesús, cada uno de los personajes que se narraron en este monólogo son reales. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me gustaría contestárselas, porque sí es muy importante saber su opinión, sobre todo porque a ustedes les tocó vivir la pandemia desde otro punto de vista. ¿El otro micro? ¿Alguna pregunta, chicos? Adelante, con total confianza. Y como les digo, son experiencias reales que viví en pabellón. Fueron difíciles, sí me tocó ver ese desfile de personas que murieron y realmente te parte el alma. ¿Alguna pregunta, chicos, o participación? El que calla otorga, ¿eh? A ver. O profesores, si tienen dudas, preguntas al respecto, con muchísimo gusto. Adelante. ¿Usted tuvo COVID? Sí, 2 veces. Me tocó al principio cuando no sabíamos bien qué era el virus, y me tocó después justamente al trabajar en el pabellón. Sí me puse muy grave, tuve apnea, es decir, me desmayé varias veces porque bajaba la saturación del oxígeno en mi sangre. Pero al final del día salimos adelante. Lo que sí es real, las secuelas son verdad. Tu corazón crece, mi corazón creció bastante y he tenido situaciones que he tenido que librar. La depresión es una de ellas, por eso también les toqué el tema de la depresión. Los que se enfermaron de COVID padecen depresión, así es que hay que apoyar. ¿Alguna otra pregunta? Les van a poner puntos si participan. Así. Adelante. ¿Usted trabaja de enfermera ahorita? Ahorita ya no, fue solamente por trabajo voluntario, justamente para apoyar, porque hubo un punto en que en los hospitales no había personal. Entonces sí nos ofrecimos. Muchos médicos y enfermeras, por miedo, por sus familias, decidieron meter los permisos. ¿Y la señora que pudo defender a su familia? ¿Perdón? No te oí. ¿Y la señora que tuvo los 5 hijos cuando se enfermó se murió? Sí, sí se murió. Pues ahora sí que de todos los que entraban en el pabellón solo salimos aproximadamente 3 con vida. ¿Me podría decir cómo es el pabellón? Pues lo que hicieron para poder adecuarlo fue aislarlo, obviamente, de todo contacto con los demás partes de consultorio, lo aislaron totalmente. Es un pasillo
cerraron, tapearon todos los pasillos que comunicaban a Poneros, a otras áreas del hospital. Es un cubículo totalmente cerrado, con aire acondicionado que a veces no funcionaba, pero que es exclusivo, es un ala exclusiva del hospital junto con otra que es para recibir a los probables enfermos, que también es totalmente esterilizada, áreas donde no puede entrar nadie que no sea el personal del pabellón COVID. Lo que dijo en el monólogo que los doctores le rompieron los dientes fue real Sí. y no lo tendrían que denunciar a la policía. Mira, lamentablemente cuando entramos a pabellón firmamos un acuerdo de confidencialidad. No puedes romper ese acuerdo, justamente porque son situaciones que salen de las manos. Lamentablemente, ¿qué pasó aquí? Entraron practicantes al no haber médicos especialistas. ¿Por qué? Porque muchos pidieron los permisos y otros fallecieron. Entonces, al entrar practicantes ocurrieron este tipo de situaciones que la verdad sí duelen, pero pues que tristemente pasaron no solo en un solo hospital, en toda la República Mexicana, por lo que estuve investigando. Gracias. Lo que dijo de la palabra que estaba como hablando, es verdad, o algunas palabras. Todo es real. Hay una participación más allá atrás, un joven. Yo tengo una pregunta, ¿cuántos enfermeros fallecieron? No tengo una cuenta exacta. Fueron muchísimas. ¿Alguien más que guste participar? 2 preguntas más y concluimos. Adelante. ¿Por qué no como la valentía de decir que no? No te escuché, perdón. Acércate un poquito más. Es que el micrófono como que hace falso contacto. Digo, ¿por qué los doctores no tuvieron como la valentía de decir que no se habían muerto del COVID y pues le dijeran a sus familias? Porque se supone que les dijeron que habían muerto del COVID y pues ellas sintieron más dolor aún, ¿no? Mira, lamentablemente nos enfrentamos a un problema ético. Es decir, lo que está bien y lo que está mal. Lamentablemente por la situación que se estaba viviendo de tanta tensión, los médicos era una manera de enfrentar también, porque imagínate estar del lado de ellos, no los estoy defendiendo, pero el trauma que vivían constantemente era garrafal. Entonces muchos eran practicantes, como les decía, y pues obviamente tenían el miedo, ¿no?, de lo que pudiera llegar a pasar. Se cobijaban en eso, estuvo mal, sin embargo, bueno, pues fue parte de lo que se vivió. Adelante. Aparte de la salud, ¿en qué otro aspecto le afectó? En aspectos psicológicos, porque finalmente vivir no solamente la enfermedad, sino ser testigo de todo lo que pasó, sí fue desgastante y te pone en una situación emocional bastante crítica. Gracias. Disculpa, para los niños hubo apoyo después de, por ejemplo, una enfermera tenía 2 hijos y la enfermera moría de COVID. ¿Hubo un apoyo para los niños integrantes familiares? Sí, el gobierno de hecho estuvo apoyando justamente a los médicos y enfermeras y personal de intendencia que de alguna manera fallecían, al darles un pequeño apoyo económico, justamente después de que ocurrió el deceso y se comprobaba que era de COVID. Gracias. Ok, la última. ¿Algún adolescente o niño pequeño murió por una falta ética? Por decir así que no muriera exactamente de COVID. Mira, en el hospital donde yo trabajé no me tocó verlo a mí. Sin embargo, en otros hospitales, por comentarios de otras compañeritas,
sí supe, perdón, que hubo algunas negligencias en torno a jovencitos. ¿Por qué? Porque la enfermedad la manifestaban ustedes de otra manera. Se les hinchaban las manos, tenían un poquito de hinchazón en sus ojos, sí les faltaba el aire, pero eran otros aspectos, otras maneras de manifestar los síntomas. Entonces, lamentablemente, por el desconocimiento total del virus, no se sabía cómo manejar la enfermedad. Y muchas veces, aunque no quisiera el médico, pues tristemente por la falta de conocimiento del virus, sí se caían en esas cosas, no de manera intencional, pero pues era parte de lo que se vivió, ¿no? Pues chicos, muchísimas gracias. ¿Tienen más preguntas? Aquí hay dos jóvenes. Con ellos dos y ya concluimos ahora sí. ¿Cuál fue el niño más chico que yo morí? Un bebé recién nacido. ¿Usted qué fue? ¿Enfermera o consejera? Fui personal de intendencia. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva de algo esta mañana. Bien, no se paren, por favor, chicos, no se paren, por favor. Vamos a cerrar con una actividad que quiero que pongan mucha atención. Silencio. Y que guarden el completo y absoluto silencio, porque vamos a aprovechar que está la concurrencia aquí de ustedes, en lo que le ayudamos aquí a la Cruz Mares, nuestro alumno Zeus, que habla precisamente, y qué bueno que dentro de él es el que nos va a representar en la zona. Hijos, sí, por favor, ayúdenme maestros a que se integren más aquí a la sombra, por favor. Y vamos a guardar absoluto silencio, porque él no puede utilizar micrófono. Él es nuestro representante en oratoria. Y este ejercicio para que truenen los nervios y que cuando vaya a hacer el concurso a nivel regional lo podamos escuchar. ¿Sale? Por favor, no se muevan, siéntense, por favor, hijos. Ayúdenos, por favor, a ponerle atención. Dura 5 o 6 minutos su discurso y quiero que todos absolutamente guarden silencio. Zeus Mederos Pérez, nuestro representante de la escuela, pero también de la zona escolar. Aquí está el jurado calificador que va a ser las practicantes, las maestras practicantes, la maestra Zulma con el alumno que está sentado va a ser los compañeros con los que participan y obviamente ustedes, ¿sale? Que son público en general, ¿sale? Entonces quiero por favor